Gloria al Señor Jesús. Reciban todos un cordial saludo en este precioso momento. Vamos a continuar con nuestra cartilla de introducción a la Biblia. En esta oportunidad vamos a tratar el tema que significa la palabra canon, apócrifos y Septuaginta. Esto hace parte de la cartilla introducción a la Biblia. Espero que estén descargando las páginas que estamos enviando al grupo y las estén imprimiendo para que tengan la cartilla también físicamente. Bueno, la palabra canon viene de una raíz que significa caña. En hebreo, ganeg, y en griego, canon. La caña, en este caso, era usada para medir, y fue Orígenes quien utilizó la palabra canon para expresar lo que se denomina regla de fe, o para evaluar las cosas. Entonces, la palabra canon aplicada a las escrituras significa lista de libros oficialmente aceptados que rigen la fe. Ahí tenemos el término canon. Lista de libros oficialmente aceptados. Oiga, aceptados que rigen la fe. El canon bíblico tiene dos divisiones, las cuales son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El canon hebreo son los primeros libros que guardaban o preservaban la tradición oral y escrita del Antiguo Testamento. Estos primeros libros eran de un tipo folclórico. Estamos hablando del canon hebreo, o sea, el Antiguo Testamento. Y eran de tipo folclórico, o sea, poemas, cánticos, relatos de historias, batallas, colecciones de preceptos civiles o religiosos. Entre los antiguos materiales orales y escritos, los que expresaban la relación del pueblo con Dios, ocupaban un primerísimo lugar. Estos son de dos clases. Están los materiales orales y escritos que traían códigos y prescripciones divinas que regían la vida personal y comunitaria del pueblo. O sea, el pueblo hebreo, ellos le daban mucho valor y mucha importancia a aquellos escritos que traían códigos divinos y que daban una regla de vida personal. O sea, le enseñaban cómo comportarse personalmente cada individuo, pero también les enseñaban a cómo tener una vida comunitaria con el pueblo, cómo socializar con los demás. También estaban los otros materiales orales y escritos que traían fórmulas rituales y reglamentos del culto establecidos por Dios. Ya en este caso, estos no le enseñaban cómo portarse personalmente cada uno, ni cómo relacionarse con los demás, sino que en este caso, estas fórmulas rituales enseñaban era cómo ofrecer sacrificios, cómo presentar ofrendas, todo lo establecido en el culto por Dios. A estos dos materiales se les daba un primerísimo lugar. Era algo muy importante para ellos. Al principio algunos libros escritos se perdieron, de los cuales se menciona en la Biblia por sus respectivos nombres. Hay libros en la Biblia que se mencionan, pero se han perdido, no aparecen dentro del canon. Recordemos, ¿qué significa la palabra canon? Son lista de libros oficialmente aceptados que rigen la fe. Entonces hay libros que se perdieron, que en la misma Biblia los menciona, pero que no están dentro del canon. Ya sabemos qué significa canon. Entre esos libros está el libro de la batalla de Jehová. Eso está en Números 21,
versículo 14, Números 21:14 dice: por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Entonces acá en Números 21:14 se menciona el libro de las batallas de Jehová, pero ese libro no aparece dentro del canon ni hebreo del Antiguo Testamento, ni aparece en el canon del Nuevo Testamento. También está el libro de Jaser, eso se ve en Josué capítulo 10, versículo 13, donde dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y dice a manera de pregunta: ¿no está escrito esto en el libro de Jaser? Pero vaya a saber dónde está el libro de Jaser para leer acerca de esta batalla. Bueno, tenemos también otro que es el libro de los Hechos de Salomón. Esto está en Primera de Reyes, el capítulo 11, versículo 41, donde dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón? Y como cuarto punto está el libro de Jehová. Oiga, el libro de Jehová. Una cosa es el libro de las batallas de Jehová y otra es el libro de Jehová. Isaías 34:16 dice: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Entonces estos libros no están dentro del canon, a pesar de que la misma Biblia los menciona. Se sabe con certeza que a fines del siglo 8 el rey Ezequías mandó a tomar una colección de proverbios de Salomón, y esos proverbios fueron incorporados al libro canónico de Proverbios 25. El versículo 1 de este capítulo 25 dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Y también ordenó Ezequías, según Segunda de Crónicas 29:30, que en el culto del templo se cantaran salmos de David y de Asaf. La primera alusión a un libro considerado como Sagrada Escritura, esto es bueno entenderlo, o sea, como autoridad divina, es la que se hace al libro de la ley de Dios, que se halló en el templo durante las obras de reparación del templo en tiempos del rey Josías. Esto está en Segunda de Reyes, el capítulo 22, el versículo 8. Y también en Segunda de Reyes, el capítulo 23, versículo 2. Allí se le llama al libro hallado el libro del pacto. Así se le llama, el libro del pacto. La Biblia hebrea, vamos a hablar acerca de la Biblia hebrea un poco. La Biblia hebrea o Tanaj, así se le llama la Biblia hebrea o Tanaj, que está pues compuesta por el canon del Antiguo Testamento, tiene las siguientes divisiones. Está la ley o la Torá. La ley de la Torá, que se compone de los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Y luego está dentro de estas divisiones el libro de los profetas o Neviín. Entre estos libros de los profetas está Josué, está Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y note este dato bien importante: los 12 profetas, así los resumen a todos, los 12 profetas, los cuales son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y dentro de estas divisiones del canon hebreo o Biblia hebrea, la Tanaj, están los escritos también.
Estos escritos o Ketubim son los Salmos, está Proverbios, está Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y mire, Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas. Estas son las divisiones del canon judío. Aunque los cristianos tenemos el mismo canon del Antiguo Testamento, el número de libros difiere, ya que nosotros dividimos los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, mientras que en el canon hebreo o Tanaj hebreo, los 12 profetas menores se resumen en un solo libro. ¿Sí me entiende esto? O sea, nosotros a cada profeta le nombramos un libro, mientras que en el Tanaj judío, los 12 profetas forman un solo libro. Forman un solo libro. Son 12 profetas, nosotros tenemos 12 libros, mientras que los judíos en su Biblia hebrea no tienen 12 libros, sino que solamente tienen un libro para 12 profetas. Entonces es como la parte donde los libros difieren un poco en el número. La Biblia nuestra trae más libros debido a esto. Bueno, ¿qué regla o norma entonces se tuvieron en cuenta para formar el canon hebreo? ¿Cómo lograron hacer esto? Bueno, lo primero que ellos tuvieron en cuenta fueron los escritos atribuidos o asociados a personajes importantes de la historia de Israel. Para ellos formar su canon, ellos tuvieron muy presente que estos escritos estuvieran asociados a personajes que realmente son importantes dentro de la historia de Israel, como lo es Moisés, Elías, Samuel, Isaías, el rey David, personas muy importantes para ellos, Salomón. Entonces tuvieron en cuenta que esos escritos vinieran de parte de estas personas, ¿cierto? Lo segundo que ellos tuvieron en cuenta para formar el canon hebreo fue que estos escritos originalmente estuvieran en hebreo y en arameo, que era la lengua de ese tiempo, en hebreo y arameo. Y lo tercero es que estos escritos fueran realmente comprobado, que fuera algo dentro del tiempo que verdaderamente se consideraba que se escribió, porque un escrito fuera del tiempo donde estuvieron estos personajes era algo incoherente. Después del canon hebreo viene otro canon, el canon griego. Con la expansión del imperio griego por medio de Alejandro el Grande, alrededor del año 325 a.C., el griego llegó a ser el idioma establecido para muchas de las naciones conquistadas de aquel entonces. Alrededor del año 250 a.C. se comenzó a traducir el Antiguo Testamento al griego, bajo la dirección de Ptolomeo Filadelfo. Entonces, para hacer esta traducción se reunieron 72 eruditos para traducirlo de su idioma hebreo al griego. Allí es donde nace precisamente la versión llamada la Septuaginta o 70, Septuaginta. ¿Por qué se le da el nombre Septuaginta? Se le da el nombre Septuaginta debido a que solía redondearse a 70 el número de sus 72 traductores. Sus 72 traductores. Entonces acá nosotros tenemos que empezar a aprender pues la terminología. Estamos hablando de qué significa la palabra canon, apócrifos y Septuaginta. Entonces la palabra canon, ya lo hemos dicho, significa caña, que la caña se usaba para medir, y Orígenes utilizó la palabra canon para expresar lo que se denomina regla de fe, y para nosotros el canon aplica a lista de libros oficialmente aceptados que rigen la fe, por eso se llama canon. Mientras que el término Septuaginta se debe a la traducción bíblica del hebreo al griego bajo la dirección de Ptolomeo Filadelfo,
y 72 eruditos. Entonces se le llama Septuaginta o 70 porque se redondeó el número de sus 72 presuntos traductores al número 70, y ahí es donde nace esta versión bíblica. La citada obra, una vez terminado, fue obsequiada a la biblioteca de Alejandría. Cuando se terminó de traducir esta Biblia, fue obsequiada a la biblioteca de Alejandría, la más importante del mundo de aquel entonces. Casi todas las citas que del Antiguo Testamento hay en el Nuevo Testamento, o sea, todos los pasajes bíblicos que nosotros leemos hoy en día en el Nuevo Testamento, que citan o que pertenecen al Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de San Mateo 1, donde dice: esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O cuando el Señor Jesús cita por ahí otros pasajes del Antiguo Testamento: de estos dijo el rey David, o de estos dijo Moisés. Cada que se usan citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, estas citas fueron tomadas de la versión de los 70 o Septuaginta. Esta fue la versión usada por el Señor Jesús. El Señor Jesús leyó esa versión bíblica. Los apóstoles, Pablo y otros misioneros de aquella época. La Septuaginta fue ampliamente utilizada por los llamados padres de la iglesia, aunque esta versión del Antiguo Testamento fue rechazada por los judíos ortodoxos, quienes afirmaban que era una verdadera calamidad que las escrituras hebreas fueran traducidas en un idioma diferente al original. Sin embargo, el orden de la Septuaginta es el mismo que tenemos en nuestras Biblias. Entonces, acá con eso terminamos la parte Septuagintas y vamos terminando también el canon. Ahora vamos a entrar un poco a hablar acerca de lo que son los apócrifos. El término apócrifo significa escondido o también significa oculto. Jerónimo en el siglo IV después de Cristo fue el primero en denominar apócrifos a este grupo de literatura. Las razones por las cuales fueron excluidos del canon del Antiguo Testamento fueron varias. O sea, porque hay libros que están dentro de ciertas Biblias, en su mayoría católicas, pero no aparecen ni dentro del canon hebreo, ni aparecen dentro de nuestro canon. ¿Por qué? Porque son libros apócrifos, porque fueron excluidos del canon del Antiguo Testamento, y sus razones entre ellas son: la primera razón es que abundan en inexactitudes y anacronismos históricos y geográficos. Para los que no saben qué es un anacronismo histórico, el anacronismo histórico se está refiriendo a un hecho histórico colocado en un momento incorrecto. ¿Sí me entienden eso? Entonces, por causa de inexactitudes y por causa de anacronismos históricos y geográficos, es que fueron rechazados ciertos libros, porque lo que decían históricamente estaba incorrectamente a lo que realmente era la fecha donde se habían dado esas cosas. Lo otro es que enseñan doctrinas falsas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con las escrituras inspiradas. O sea, estos libros apócrifos, cuando se leen, traen doctrinas que no armonizan ni concuerdan con el resto de la Biblia, ni con el canon del Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Por eso no fueron agregados o reconocidos dentro del canon. Lo tercero es que carecen de los elementos distintivos que le dan a la genuina escritura su carácter divino, tal como el poder profético y poético y el sentimiento religioso. O sea, carecen de estos elementos distintivos, no se les ve ese poder, esa fuerza, esa inspiración. Y lo último es que la Biblia misma los desconoce. Es una de las razones de mayor peso. La Biblia misma los desconoce al no citar ninguno de estos libros
como sí lo hace con los otros libros inspirados por Dios. Ejemplo, Lucas 24, versículo 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire que el Nuevo Testamento cita libros del canon del Antiguo Testamento, pero no hay ningún pasaje en la Biblia donde se cite un libro apócrifo, donde se diga de esto se escribió Tobías, de esto se dice Macabeos, de esto se dice Barut. No se citan estos libros. Por tanto, la Biblia misma los rechaza y los desconoce como inspiración divina. Entrando un poco a la parte del canon del Nuevo Testamento, en esta lección observaremos algunos pormenores de cómo se conformó el canon del Nuevo Testamento. 1. Situación interna de la iglesia. Desde el primer siglo, y de ello tenemos testimonio en los escritos del Nuevo Testamento, los dirigentes cristianos tuvieron que enfrentarse a problemas que tenían que ver no solo con aspectos prácticos de la vida cristiana personal y comunitaria, o sea, cuestiones morales y de relaciones personales, sino también con desviaciones doctrinales, resultados de la incomprensión o la distorsión intencionada del significado del Evangelio. Usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento y ven por allá diciendo el apóstol Pablo, por ejemplo, algunos traen un evangelio diferente. El apóstol Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Entonces se ve dentro de los escritos que para ese tiempo la iglesia tuvo que enfrentarse a unas situaciones muy tremendas de falsa doctrina. En varios libros del Nuevo Testamento podemos detectar esta lucha de aquellos primeros escritores cristianos, y con el pasar del tiempo los problemas fueron creciendo y haciéndose cada vez más agudos. Esto trae controversias doctrinales en las cuales se ve envuelto todo el mundo cristiano. Incluso muchas de esas doctrinas hasta el día de hoy siguen afectando al pueblo de Dios, siguen formando grupos, siguen surgiendo movimientos debido a estas cosas que se presentaron en aquellos días, surgiendo así la necesidad de contar con un corpus propio de libros sagrados que pudieran servir de punto de referencia y como una fuente de criterio a la hora de tomar decisiones doctrinales. Debido a tanta falsa doctrina, en una iglesia creciendo, un grupo de personas que pasaban de un sistema religioso a una vida ya personal de consagración a Dios, tocó la necesidad de escribir, de establecer un canon, unas reglas para poder dirigir al pueblo cristiano, y es acá donde empiezan las epístolas, donde empiezan las cartas, y todo esto fue conformando lo que hoy tenemos como el canon del Nuevo Testamento. En otras palabras, hacía falta establecer un canon. Los escritos de los apóstoles y de otros seguidores de Jesús gozaron desde muy temprano de una calurosa recibida y se convirtieron en una fuente de autoridad para los escritores cristianos de los años siguientes, y hasta el día de hoy estos escritos, este canon, es parte de nosotros y por medio de eso nos regimos y nos dirigimos gracias al Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, amigos, con esto damos pues concluido este capítulo de hoy acerca de qué significa la palabra canon, qué significa la palabra apócrifos y qué significa la Septuaginta. Espero que haya sido de bendición para ustedes este pensamiento, y vamos a continuar con estas cartillas. Ya falta poco para terminar los capítulos y así poder pasar a otro de nuestros estudios, a otra de nuestras cartillas. Bueno, me despido, que el Señor Jesús les bendiga.